En este video vamos a revisar el concepto económico del hold up en la teoría de contratos. En economía conocemos el problema del hold up como una situación que surge entre dos partes que se proponen a firmar un contrato, pero básicamente una de las partes decide no hacerlo o decide hacerlo por un monto menor de inversión al que lo haría, debido a que se genera una preocupación sobre que una de las partes, digamos, podría ganar cierto poder de negociación alrededor de llevar adelante el contrato, digamos, que termine resultando en perjuicio de la primera. Básicamente, esto que hace que pueda generar un poder de negociación es que hay una de las partes que hace un compromiso, que podríamos pensar, una de las partes hace una inversión por ese contrato, y cuando ya una de las partes hizo esa inversión, básicamente es como que queda expuesta a que la otra parte, digamos, continúe el contrato de alguna manera, ¿no? Entonces esa es la situación que conocemos como que la empresa puede quedar agarrada o retenida. En inglés el hold up surge de esa situación. Entonces, lo vamos a ver ahora con un ejemplo para que quede bien ilustrado y más claro. Entonces, para pensar este ejemplo, vamos a suponer que tenemos dos empresas. Pensemos, para hacerlo concreto, por ejemplo, una situación en donde la empresa Ford quiere fabricar, quiere incorporar estos portavasos para sus vehículos y busca a una empresa que le vamos a llamar la empresa U. Esta notación de U viene por upstream del inglés, por la empresa que está arriba. Y ahora vamos a entender por qué está arriba. En realidad está arriba acá porque es la primera que toma la decisión. Entonces, o por lo menos podemos pensarlo de esa manera. La empresa entonces, Ford, busca a la empresa U para que para que fabrique estos portavasos y le ofrece un contrato, ¿no? Entonces, vamos a pensar que la empresa U lo que tiene que hacer para entrar en este contrato es básicamente tiene que hacer una inversión en una maquinaria que le permita hacer, digamos, los portavasos y que tiene un costo asociado de ahí. Bueno, vamos a suponer que, por ejemplo, esta máquina puede producir 1.000.000 de portavasos bajo un costo marginal. Estos son supuestos que son sin pérdida de generalidad para la situación que queremos analizar. Y básicamente la idea sería que Ford compraría toda la producción y le ofrece para ello un precio que vamos a denotar acá como un precio P supra F. Un supuesto que puede servir para entender mejor esta situación es que los contratos no son perfectos, digamos. Es decir, vamos a pensar que pueden surgir ciertas situaciones, digamos, que podrían no estar anticipadas dentro del contrato y que podrían funcionar de buena excusa para que una de las partes pueda tratar de renegociar alguna de las cláusulas del contrato. Entonces, esta es una debilidad, digamos, lo que podríamos pensar que tienen los contratos en general, que muchas, o por lo menos que la economía lo piensa de esa manera, que los contratos nunca pueden especificar todos los escenarios que se pueden dar en la vida real con perfección y que estas ciertas cuestiones que podrían aparecer imprevisibles, digamos, podrían darnos podrían darle una oportunidad a una de las empresas, valga la redundancia, para
para actuar de manera oportunística y tratar de renegociar el contrato. Entonces ese es un poco el espíritu digamos, de la situación que queremos retratar acá. Y para permitirnos pensar mejor este problema, entonces vamos a pensar que si hay una posibilidad de que Ford renegocie el contrato, que va a ser en este caso, entonces U igualmente tendría una segunda opción, entonces que sería venderle los portavasos a otra empresa que podría ser, por ejemplo, Chevrolet, y va a obtener un precio PC por venderle los portavasos a Chevrolet, en el caso que decida hacerlo, que sería un precio menor al que obtendría de Ford, por supuesto. O sea, si es la segunda opción, pero como no está especialmente diseñado para Chevrolet, entonces es razonable pensar que Chevrolet pida un precio menor por eso, ¿no? ¿De qué manera vamos a implementar, digamos, este modelo? Lo vamos a pensar como un juego secuencial de vuelta. Entonces, el que va a jugar primero acá va a ser U. Veamos entonces cómo sería. Muy bien, entonces vamos a presentar entonces nuestra situación como si fuese un juego dinámico, ya que estamos asumiendo que esto es una decisión que toma U. Entonces, esta decisión podría ser invertir o no invertir. Entonces vamos a plantearlo como si fuese el árbol de decisión o el juego, digamos, dinámico. Entonces, si invierte, vamos a pensar que tiene que invertir un monto menos y sería la inversión que tiene que hacer. Y si no invierte, no hace nada, pero entonces básicamente se queda fuera del negocio de invertir. Y si invierte, entonces sabemos que tiene por supuesto la posibilidad de venderle a F, venderle a Ford, o en el caso de que algo falle, como estamos planteando esta situación, habría una segunda opción de venderle los portavasos a Chevrolet, ¿no? Entonces, y en este caso vamos a pensar que Ford preespecifica, digamos, un contrato por el cual le va a pagar PF por los portavasos. Mientras que si pasa algo y esto no se concreta y U le quiere vender a Chevrolet, le va a pagar por los vasos, vamos a suponer que le va a pagar PSH, como dijimos, ¿no? Entonces, y por supuesto este precio sería menor porque estamos suponiendo, por ejemplo, que el precio que Chevrolet tendría que hacer algo para adaptar los portavasos. Muy bien, entonces, si quieren también vamos a poner algunos valores para hacer el ejemplo más concreto. Entonces supongamos, por ejemplo, que el monto de inversión es 7.5 millones de pesos o de dólares y supongamos entonces también que la producción de cada posavasos tiene un costo marginal constante, C, que a los fines de este ejemplo podríamos ponerle que, por ejemplo, valga 2 dólares o 2 pesos cada posavasos. Si quieren le pongamos a PF un valor de 10 dólares o 10 pesos el posavasos. Y si quieren pensemos a PCH como 8 dólares o pesos de posavasos. Muy bien, entonces, y si quieren algo más, entonces supongamos que para hacerlo más concreto, que la producción que se puede alcanzar con esta máquina es de 1 millón de cubos, le llamemos a 1 millón de portavasos que se podrían hacer en el transcurso de un año, que es lo que se va a comprometer Ford a comprar. Bien, entonces veamos cómo serían los pagos, digamos, para U de esta situación, digamos. ¿Y cuál sería el pago si le vende a Ford? Bueno, muy simple, habría que hacer la cuenta, ¿no? Tenemos de beneficio, si le vende a Ford, sería 1 millón de unidades vendidas a 10 dólares la unidad, menos los 2 dólares que me sale producir cada una, serían,
10 lo voy a escribir entero acá, 10 menos 2 sería el ingreso, el precio neto del costo marginal, menos la inversión, ¿no? Menos la inversión, que sería menos 7.5 millones. Le pongo ahí la M para que se entienda que son millones. Entonces, ¿esto qué me daría? Esto me daría 8 millones menos 7.5 millones, me quedaría 500.000 pesos o dólares, ¿no? El negocio. Bueno, entonces, en principio esta sería la rentabilidad, digamos, del negocio. Y fíjense que, por supuesto, si esto es un precio que suponemos que es menor, esperamos que nos dé menor la cuenta. Entonces, fíjense, podríamos hacer la cuenta solamente para el ejemplo. En este caso nos quedaría, el precio de Chevrolet sería 8. Entonces me quedaría 1 millón por 8 menos 2, sería 6 millones menos los 7.5 millones. Fíjense que me quedaría 6 menos 7.5, me quedaría menos 1.5 millones negativos, ¿no? O sea que básicamente la opción de venderle a Chevrolet, estoy poniendo los números a propósito en este caso para mostrar que, digamos, iría a pérdida, ¿no? Si voy en esta opción. Entonces, solamente desde el interés de U, fíjense que en este caso, si él decide no invertir y su resultado es beneficio igual a 0, por ejemplo, entonces, porque no tiene ningún beneficio de entrar en este negocio, entonces lo que tendríamos es, bueno, la posibilidad de, si el contrato se da bien, ganar esto. Si el contrato se da mal y decido venderle a Chevrolet por alguna razón, tendría un beneficio negativo. Y si no, y si me quedo afuera, quedaría un beneficio 0. Entonces, de entrada, ¿qué me conviene hacer? Bueno, si yo estoy seguro que le voy a vender a Ford, entonces me convendría, por supuesto, si sé que yo le voy a vender a Ford solamente desde el punto de vista de la decisión de U, y resolvemos por inducción para atrás, sabemos que me convendría venderle a Ford que venderle a Chevrolet. Y acá si estoy entre la decisión de invertir o no invertir, si sé que le voy a vender a Ford, entonces decidiría invertir. Muy bien, pero aquí es en donde entra la situación que queremos analizar. Entonces hasta acá nada sorprendente, pero aquí es la situación que nos gustaría analizar o por lo menos motivar. Entonces, supongamos que Ford, por decir algún nombre, solamente para que sea el ejemplo concreto, pero sin ningún ánimo de decir nada sobre ninguna marca en particular, supongamos que Ford ve entonces esta situación, conoce los valores, porque este es un juego de información perfecta, y dice, bueno, mira, probablemente si la empresa U ya decidió invertir, entonces se va a ver en la situación si llega a este punto de obtener este beneficio o venderle a Chevrolet y obtener pérdidas. Entonces, fíjense que si está en el alcance de Ford de renegociar el contrato por alguna situación, podría ser el caso de que Ford decida renegociar el contrato. ¿Por qué? Porque ella sabe que si ya invirtió, ya está en una situación en donde está muy vulnerable. O sea, no le queda otra que contratar con él para por lo menos salir obteniendo algún beneficio. Y ni siquiera eso, porque en realidad, desde el punto de vista de U, si ya está en esta situación, entonces cualquier cosa que lo deje mejor de una pérdida negativa de 1.5 millones lo dejaría mejor. Entonces, incluso perder menos que esto sería una situación mejor para U. Entonces, fíjense que desde el punto de vista de Ford, Ford sí tiene un margen para renegociar el contrato porque, por ejemplo, pensemos que hay un espacio en donde
el contrato no fue lo suficientemente bien especificado o hay un espacio legal por el cual habría una posibilidad de hacerlo, ya que siempre los contratos son imperfectos y lo podemos pensar si quieren de esa manera. Entonces, habría una posibilidad de decirle, mira, yo no te voy a pagar 10, sino te voy a pagar menos. Te podría pagar hasta 8. Yo sé que seguramente 8 no solamente va a estar muy enojado por eso, sino que por el hecho de que yo te estoy renegociando el contrato, así que seguramente no me lo va a dar por 8, pero quizás te podría ofrecer 9. ¿Y qué pasaría si te ofrezco 9? Bueno, si te ofrezco 9, va a quedar acá 9 menos 2, 7, 7 menos 5, va a tener menos pérdidas de menos 0,5 y todavía te convendría ir conmigo. En definitiva, el espacio para la negociación desde el punto de vista de Ford, fíjense que es ofrecer cualquier precio entre 8, si quieren le pongo acá, entre 8 y 10, podría ser cualquier precio, una posibilidad para Ford de renegociación. Fíjense que desde el punto de vista de Ford, si existe ese incentivo, digamos, o sea, nos tendremos que preguntar, ¿existe el incentivo para renegociar? Puramente desde la lógica individualista, digamos, y cortoplacista, por supuesto, existe la posibilidad, porque siempre va a ser una posibilidad comprar más barato que comprar algo más caro. Digamos, el beneficio siempre le va a convenir desde el punto de vista estratégico renegociar el contrato. Entonces, podríamos pensar, casi descontar, digamos, que esto podría ser una situación bajo todos los supuestos bastante irrealistas que hicimos, ¿no? Acá este juego lo estamos jugando solamente una vez y hay información completa, etcétera, y todo lo que dijimos sobre el interés, digamos, individualista de Ford. Pero si este es el caso, entonces fíjense que hay un incentivo para renegociar el contrato que lo terminaría beneficiando más todavía a Ford. A esta situación es la situación que le llamamos una situación de hold up, que viene de la situación de, bueno, no me queda otra, estoy agarrado, estoy atado, porque en este caso si yo ya hice la inversión específica de posavasos para Ford, ya estoy agarrado. Muy bien. Ahora, entonces, ¿este es el fin de la historia? No, no es el fin de la historia. ¿Por qué? Porque, como dijimos, este es un juego de información completa, donde tenemos 2 jugadores, y desde el punto de vista de U, bueno, si hay información completa en este juego, entonces U sabe que el panorama es frente a un contrato que pueda ser incompleto, como dijimos, o que pueda tener algún espacio para la renegociación, sabemos que U entonces ahora ya descuenta que él nunca va a obtener los 0,5, sino que va a obtener algo en el medio. Entonces, ahora el espacio ahora U toma su decisión antes, porque de vuelta, este juego lo resolvemos por inducción para atrás, entonces tenemos que pensar cuál es la lógica de U antes de invertir. Y antes de invertir va a decir, bueno, ¿qué hago? ¿Invierto y me quedo con esto o no? Bueno, estoy en una situación en donde veo un riesgo grande de perder, digamos. De hecho, estrictamente, si tenemos que pensar estrictamente cuál sería la oferta de Ford acá, si fuese Ford lo más actuase solamente por su interés, digamos, individualista, digamos, sería ofrecer algo muy chico, bastante cerca de 8. Así que definitivamente podemos pensar que ya esperaría U tener una rentabilidad negativa, digamos, de esta situación, ¿no? Entonces, lo más razonable en este caso sería, seguramente, entonces que U vea ya este panorama de entrada y decida no invertir
y esta sea su decisión, digamos, si tiene que jugar este juego una sola vez. Una observación adicional que me gustaría hacer es que, si recuerdan lo que vimos para contratos relacionales, entonces fíjense que el esquema de este juego resultó muy parecido al juego de confianza que hicimos cuando presentamos los contratos relacionales, ¿no? Entonces, fíjense que en el juego de confianza teníamos una estructura muy parecida de confío, confío y me joden, confío y no me joden, la solución era básicamente la misma, ¿no? Que era, yo tengo una gran chance de ser perjudicado en esta situación y entonces prefiero quedarme afuera. Probablemente entonces en esta situación, si vemos que hay un horizonte para un contrato relacional, para que esto se repita y que haya un horizonte, probablemente entonces este equilibrio, digamos, se pueda modificar. Si no, no. Entonces esa sería la primera observación, ver que la estructura que surgió acá es muy similar. Vamos a ver ahora otras observaciones sobre este juego.